hablamos de pobreza y también de hambre, vamos a hablar con un analista económico y político, un amigo de la casa, Miguel Ponce, que está en comunicación con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Qué alegría, Santiago, estar de nuevo contigo y aquí, ¿no es cierto? Un placer. Vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, vamos a hablar de crece el hambre a nivel de las clases más bajas, ¿no? Es difícil poder llevar alimento a la mesa. Quiero, más allá de que analicemos la actualidad, a mí me gusta Ujú. ver un poco la historia de la Argentina. Porque claro, cuando alguien dice 46% de pobreza, ¿contra qué periodo podemos eh, manejarlo o encuadrarlo? Y sobre todo con tu periodo que fue la recuperación de la democracia. ¿Qué pasaba en aquel momento con el hambre? En algún momento existió una caja pan que tenía ciertas cosas. ¿Crees que vamos a tener que volver a eso? Hagamos un poco de historia sobre el hambre en la Argentina y un especialista como vos para poder ir desandando el camino. Por favor, vos me traes recuerdos así que me tocan mucho, muy valiosos, ¿no es cierto? Como fue el tema, el Plan Alimentario Nacional, esa es la sigla, ¿no es cierto? Que Ujú. se expresaba a través de la famosa caja PAN, que además era mucho más que el tema de la propia caja, porque me acuerdo el ministro de Salud en ese momento era un especialista de estos temas, que era Aldo Neri. Y Aldo Neri, junto al área de bienestar social, armaron este programa que tendía a, lógicamente, paliar una situación mucho menos grave que la actual, pese a que se salía de la dictadura militar, ¿no es cierto? Entonces, Claro. claro, los niveles de pobreza que había en ese momento eran importantes, pero jamás esto de estar en el entorno del 50%. Yo creo que en aquel momento no llegaba a los dos dígitos. Mirá de qué estamos hablando y lo que de alguna manera es el lamentable decurso de nuestra historia política, económica y social. Tal vez eso explique algunas de las cosas que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Algunos de los resultados. Está claro que la democracia no ha podido aquella respuesta que Alfonsín nos pedía, que con la democracia se come. Bueno, para empezar, no se come hoy como o lógicamente todos hubieran esperado en un desarrollo de 40 años de democracia. Claro, ahí La pregunta es, te pregunto esto porque sí, me surge en mi cabeza entender, a ver si podemos entender, si vos hoy tuvieras que monetizar o ponerle precio a esa caja pan, ¿cada cuánto se daba? ¿Cómo se daba? ¿Es un recurso que se puede volver a utilizar o para eso hay hoy una tecnología diferente como puede ser la tarjeta alimentar? claro, claro. Son dos criterios, ¿no es cierto? Dos modelos. En Brasil se utiliza esto de la caja tipo PAN, ¿no es cierto? Ujú. Que el gobierno compra, licita, compra los determinados elementos que la conforman, buscando una ecuación que no solo significa el hambre, sino la calidad alimentaria. Y son cajas diferentes si hay chicos lactantes, así no los hay. Hay todo un trabajo social muy fuerte en Brasil vinculado a discriminar distintos tipos de, allá le llaman la bolsa. La bolsa de alimentos, todo el mundo la llama como la bolsa. Acá esto también ocurría. Había una discriminación y la idea era irla perfeccionando. Obviamente eso se terminó, el otro modelo es este, y vos fíjate cómo a veces no se tiene en cuenta, pero en estos momentos están los beneficiarios del plan alimentar que acaba de cambiar de nombre, ¿no es cierto? Ustedes vieron, ahora se llama prestación alimentaria con esta, diríamos, vocación que hay de cambiarle los nombres no solo a Claro. los salones emblemáticos o a los edificios, sino también a los programas. Bueno, Que quede claro que te ahora lo se llama están dando, prestación. que es una prestación, que es algo que te estoy prestando, te estoy dando y que Muy quede bien, claro quién te lo muy dio. correcto, correcto. Aproximadamente 2.100.000, 2 millones, entre 100.000 y 2.200.000. Ahora, ¿sabés cuántos plásticos hay? Solamente repartido hay 600.000 aproximadamente. O sea, el resto
cobra directamente a través de la unificación con la AUH, ¿no es cierto? Es decir, Claro. porque además tenés que ser un beneficiario de la AUH para poder recibir, ¿no es cierto?, la tarjeta alimentaria. ¿Y por qué uno diría, ¿y por qué? ¿Qué pasó que no se siguieron repartiendo plásticos? Porque este es un programa, diríamos, bastante antiguo. La pandemia. La excusa fue la pandemia. En aquel momento se frenó el tema de la distribución de plásticos y entonces se planteó la unificación y allí empezaron las distorsiones. ¿Por qué? Porque anteriormente la tarjeta alimentaria era exclusivamente para, como su nombre lo indica, alimentos. Cuando se unificó, y bueno, ya se pudo usar para cualquier cosa. Claro. Por eso es muy interesante una iniciativa que la han planteado las pymes nacionales, los supermercados nacionales, los autoservicios nacionales, no los grandes, estos que están nucleados, las multinacionales y los más grandes, ¿no es cierto?, las cadenas más grandes, que solamente esas cadenas más grandes canalizan alrededor del 30% de lo que se consume. El otro 70% que está distribuido en todo el interior y el interior del interior de las provincias, que no solo está en las grandes ciudades como estas cadenas de las multinacionales, allí se canaliza arriba del 70% del consumo popular. Por lo tanto, el pedido que están haciendo como iniciativa al gobierno es que vuelva la tarjeta alimentar en su espíritu inicial, es decir, hacer solamente para alimentos, para que no ocurran las situaciones tan angustiantes de una madre. Sí, porque de alguna manera Claro. Lo que tenía la caja PAN era muy poca tecnología, porque no existía, pero sabías No existía que... internet. Claro, y nutricionalmente vos sabías que lo que le estabas dando no iba a comprarse lo que quería, porque si vos das una tarjeta para comprar cualquier alimento en los cuales están las galletitas, por ahí compra todo galletitas y las termina revendiendo o termina haciendo una nutrición defectuosa. La gran pregunta es, ¿cuál es el rol entonces de los comedores hoy sociales? Porque están esos tres niveles, la caja o la bolsa, como sigue haciendo Brasil, el comedor y la tarjeta. Tenemos que encontrar algo que realmente llegue a la gente en calidad, en precio acorde, en licitaciones concretas. ¿Cómo lo ves, Miguel? Yo no lo veo en estos momentos ocurriendo de esta manera. Esto fue debatido, ¿te acordás? Inclusive cuando se armó aquella iniciativa al comienzo del gobierno anterior, la mesa del hambre. Correcto. Y en aquel momento uno de los debates llevado adelante por quien era el ministro entonces, Daniel Arroyo, ¿era? Daniel Arroyo, que es sí. una especie... Que es un especialista en estos temas. Sí, claro. Totalmente. Él tenía discriminado segmento social por segmento social cuáles eran las necesidades. Bueno, allí se debatió estos modelos y de alguna manera se terminó de ratificar que la mejor manera era hacer esto. Pero la ventaja que tenía el otro era que al estar en manos del Ministerio de Salud y de Acción Social, había una dieta equilibrada. Entonces vos tenías garantizado de que lo que recibía el chico era lo más, diríamos, sano, sanitariamente posible y equilibrado para su desarrollo. Ahora, permitir, con la excusa de que se dejaba de entregar la tarjeta porque con la pandemia se tomó eso como excusa de que había que frenar ese asunto, se permitía sacar para cualquier cosa. Por eso te decía que es importante esta iniciativa que plantean los supermercadistas, que están dispuestos además a darle un 5% de descuento todos los días a quien compre exclusivamente alimentos. Claro. Es decir, si esta tarjeta vuelve a eso. Porque vos fíjate, se permite ahora sacar a través de los cajeros automáticos, nadie sabe el destino de eso. Eso generó inclusive todo el tema de lo que se denominaba los gerentes de la pobreza, porque si vos retirás el dinero en lugar de utilizarlo de manera que tenga que ver con tu alimentación, por eso me parece importante que en estos momentos en los cuales no llega la comida a los comedores populares, en muchos casos quien iba a los comedores populares obviamente usaba el dinero de la AUH y de la tarjeta alimentaria incluido en ese mismo monto para otras cosas, otros destinos. Claro. Si está bien o está mal, es un debate, pero el problema es que no podía haber control sobre esa situación
Y hoy por hoy, en un gobierno que la palabra control es casi mala palabra, habría que pensar un mecanismo como este de la tarjeta que yo creo que necesariamente tiene que volver porque objetivamente la situación que estamos viviendo en los supermercados, la situación que se vive en la cotidianidad cuando uno tiene que hacer las compras, los índices de pobreza creciente que se están dando en las barriadas populares, donde inclusive ya los propios comedores no saben de qué Claro. manera encarar esta emergencia. Y me parece importante volver a traer y colocar en un primer plano el debate sobre el hambre en la Argentina. Siempre hemos dicho, a vos te queda claro, Santiago, que en Argentina el hambre es un crimen. Nosotros producimos alimentos para 10 argentinas y tenemos arriba de un 60% de chicos en edad escolar que están pasando hambre. Sin Esto duda. claramente es un contrasentido y que debiera avergonzarnos a todos. El hambre y los nutrientes tienen mucho que ver con el desarrollo del cerebro, de la inteligencia, del desarrollo educacional de cada uno de nosotros. Miguel, vamos a seguir charlando de esto porque a mí me gusta bucear por la historia. No te vas a zafar de que te pregunte cómo se controlaba también la caja pan, cómo era Sí, ese señor. mecanismo, porque si hubieran hecho clientelismo político no hubieran perdido las elecciones, el radicalismo en los años posteriores. Así que quiero que me lo expliques para también entender cómo hace tiempo también se podían hacer las cosas bien. Gracias, Miguel. Absolutamente. Va a ser un placer. Chao, Fernando. Un gran abrazo. Nos vemos, Santiago. Miguel Ponce acá en la pantalla de Canal E, como todas las tardes, un gran lujo que nos damos porque no solamente vemos el presente, sino que lo comparamos con la historia de esta Argentina que no empezó ayer, sino que tiene muchos años de historia.